Vamos a dar inicio a este episodio número 13. En el capítulo anterior abordamos el tema de la usura, su origen, su historia, una perspectiva interesante respecto de su evaluación ética o moral que rara vez se escucha en el ámbito de la economía, de los economistas. Hoy quedamos en abordar lo que es la usura en estos tiempos modernos, la usura en el mundo actual. Don Héctor, dígame. Bueno, yo como católico tengo una formación que me permite diferenciar lo bueno y lo malo. Y consecuentemente lo aplico al ámbito de mi actividad. ¿Por qué? Porque la Iglesia nos enseña que la economía tiene que estar puesta al servicio del hombre. Parece una obviedad, pero hoy en día no se practica. La norma básica de la doctrina social católica es el objetivo de la economía es el bien común. Es decir, una economía al servicio del hombre, como postulaba hace tiempo la Iglesia y un famoso profesor italiano, Francesco Vito, ¿no? Escribió acerca de la economía al servicio del hombre. Si no, ¿para qué tenemos la economía? La economía no es para los negocios. El negocio se hace dentro del sistema económico, pero no la economía puesta al servicio de los negocios, porque entonces hay ganadores y hay perdedores. Pero dejando de lado toda la parte esa que es inherente a la lógica de mercado, nosotros hemos visto que el repudio básico a la usura, porque aclaremos que todo interés es usura, por definición, la crítica básica es la crítica ética a la ganancia sin trabajo. Nosotros, por lógica, por forma de razonar, entendemos que toda ganancia legítima es la que proviene del trabajo. El trabajo manual, intelectual, del esfuerzo. Mientras que en cambio la usura premia al dinero, premia al préstamo de dinero. Que ese dinero se haya conseguido por acumulación de trabajo, por especulación, por robo, por lo que sea, no le interesa, no juega la ética. En cambio, en el pensamiento cristiano sí lo juega. Por eso no es neutro esta observación y lo que la Iglesia desarrolla. Y lo más importante es esto, que ya lo habíamos señalado en el programa anterior, pero que hay que tenerlo presente como clavado así con un martillazo, que es la famosa cita del demonio. Lo más importante del sistema capitalista, que es el negocio de la usura, el negocio del préstamo a interés y sus implicancias, está ausente en el debate público. No es secundario, no es menor. De todo se habla, pero del problema de la usura no. Nadie lo menciona, es verdad. No es tema de debate, no es tema de debate. ¿Y qué ocurre? Para bajarlo al terreno, ¿cómo el hombre corriente recibe los efectos, sufre los efectos de la usura? A través del sistema de precios. ¿Por qué? Porque cuando un comerciante cualquiera establece su estructura de costos del producto que va a vender en función de cuánto le cuestan los insumos y cuánto quiere ganar sobre esos insumos, es decir, la estructura básica, ¿verdad? Estructura de costos para producir algo, más la ganancia que quiero tener, me da el precio que le cobro al consumidor, ¿no? Pero dentro de esa estructura de costos hay un rubro que es el coste financiero. Yo uso la palabra coste, en español usan coste más que costo, y es más adecuada, es más propia, ¿no? Como nosotros hablamos mal el español, entonces, no, pero yo prefiero hablar cuando es posible de coste financiero. Es decir, hay un coste financiero implícito en el sistema de precios, del cual nadie habla, porque todo el mundo se rasga las vestiduras diciendo, aumentan los insumos. Y si los insumos son importados, peor, porque vienen insumos y tengo que multiplicarlo por el tipo de cambio. Está bien.
Y además yo tengo dentro de la estructura de costos mía los impuestos. Perfecto, todo bien. Pero nadie habla media palabra del costo financiero en la estructura de precios. Es notable. Se habla de todos los costos, pero no se habla del costo financiero. Incluso técnica, académicamente, profesional, técnicamente, hay algunos que excusan equivocadamente o intencionalmente, según cómo se interprete, excusan diciendo que en realidad, como el préstamo hoy en día es tan caro, las empresas recurren poco al préstamo. Sí, eso puede ser válido para el pequeño comerciante que vive con sus ahorros, aunque también cuando va y tiene que afrontar un descubierto en el banco, también tiene que sufrir usura, ¿verdad? Porque no le prestan gratis, le prestan con usura, ¿no? Y en general, también para expandir un negocio, o lo hace con utilidades o tiene que invertir a cuenta con un préstamo para hacerlo, ¿no? Pero, en cambio, las grandes empresas, los grandes grupos empresarios fabricantes, esos sí están súper endeudados, ¿verdad? Y ese coste financiero que tiene la empresa madre, la empresa productora, se traslada al sistema de precios, ¿no? Voy a poner un ejemplo, no porque yo como consumidor también soy consumidor de productos que fabrica una de las principales empresas argentinas, todas, ¿no? Pero una de las principales empresas argentinas de alimentos es Arcor de Córdoba, ¿no? Y Arcor es una empresa que está con dificultades financieras, desde el punto de vista que está altamente endeudada. Está emitiendo obligaciones negociables que son formas de integración de capital eventualmente, pero son deudas, ¿verdad? Y que esa deuda que toma el fabricante original la traslada a los precios. Pero nadie habla media palabra de cuánto es el coste financiero que está implícito en los productos de góndola que después compramos en el supermercado, ¿verdad? Las empresas automotrices, por ejemplo, también se financian con crédito externo. La deuda externa de empresas privadas, si no me equivoco, según las últimas informaciones del Banco Central, estaban en más de 45 o 50 mil millones de dólares, préstamos financieros. ¿Qué quiere decir? Que esas empresas se están endeudando en el exterior para hacer fabricación local. Desde el punto de vista de la producción, bienvenido. Pero eso no es neutro. Ese coste financiero, esa usura que las empresas pagan, la trasladan a los precios. Entonces, esta es la primera observación. Cómo la usura no es algo ajeno, sino está inserto en el sistema de precios. Esto es muy importante. Es muy importante porque entonces estamos lamentándonos los impuestos, las retenciones, que son una forma perversa de impuestos en realidad, ¿no? Las tarifas, los costes en general, todo de eso todo lo lamentamos. Y del coste financiero no. Bueno, eso... Estas, en la mayoría, son empresas extranjeras. No necesariamente. Las empresas extranjeras, ¿en qué sentido? Las que tienen deuda en el mercado internacional. No necesariamente. Lo que pasa es que las principales empresas del país son extranjeras. A eso voy. Entonces, y es más, se endeudan con las casas matrices a nivel comercial o con entidades financieras del mismo grupo. Claro. Porque el más del 90% de la deuda externa privada, la privada, no la pública, la que contraen las empresas, está contraída con entidades financieras del mismo grupo empresario, porque todos los grupos empresarios tienen su propia empresa financiera o son dueños de bancos que lo hacen. Ni hablar que el sistema financiero internacional, como lo vamos a ver próximamente, está justamente dependiendo las empresas del capital financiero, por lo cual el negocio empresario y el préstamo financiero a las empresas es lo que determina
el movimiento de la economía moderna. Por eso acá yo lo que quiero llegar es a un tema. En el programa pasado nosotros hemos visto la usura como concepto, como operación, llamémosle así, individual. Ahora no, ahora estamos hablando de otra cosa. Hay que diferenciar la vieja y la nueva usura, la usura que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque ya la usura se ha transformado en un procedimiento colectivo, masivo. Lo está sufriendo todo el mundo, pero nadie lo dice. Una investigadora alemana, Margaret Kennedy, ella era alemana, pero estaba casada con un norteamericano de apellido Kennedy, ¿no? Esta mujer falleció hace unos pocos años en forma prematura porque no era una mujer muy mayor. Estuvo en la Argentina, yo tuve oportunidad de conocerla hace años, ¿no? Escribió un libro muy interesante que se debe conseguir, Dinero sin interés, creo que se llama Dinero y préstamos sin interés, ahora no me acuerdo el título, ¿no? Donde ella establece, sobre la base del análisis de la economía europea, intentó calcular, yo lo traté de hacer acá y no lo pude hacer por falta de elementos, cuánto es la incidencia del coste financiero en los productos y en particular en los servicios públicos. Porque es claro, los servicios públicos en Alemania, los servicios de electricidad, de trenes, etcétera, corresponden a empresas públicas o privadas, pero que se endeudan. Y ese endeudamiento lo trasladan a la estructura forman parte de la estructura de costo y lo trasladan a los precios. Y da cifras relevantes de cuánto es el porcentaje del coste financiero que está pesando en el sistema de precios. Entonces, ¿qué pasa? Acá ya no se trata de la usura, la antigua usura, la usura tradicional, el préstamo individual. Ya se trata del préstamo que influye a nivel colectivo a través del sistema de precios, ¿me explico? Sí, claro. Es decir, en la tarifa de los servicios públicos, claro, gran parte de lo que uno paga es amortización de deuda financiera. Exacto, porque cuando nosotros pagamos servicios públicos, creo que lo he mencionado cuando hablamos de inflación, no nos olvidemos que todo el mundo se lamenta de la inflación de los precios, pero los servicios públicos, las tarifas de luz, gas, etcétera, tienen también un componente impositivo, por el cual nosotros, las tarifas, también llevan impuestos. O sea, el componente impositivo de las tarifas también se aumenta. Y el componente impositivo de las tarifas depende del gasto público. Y el gasto público en un país superendeudado también se transmite al sistema tributario, que es un sistema de exacción sobre el ciudadano para compensar gasto público. Y el principal gasto público es la deuda. Bueno, pero a eso vamos a llegar después. Vuelvo al tema de la usura en el mundo moderno, sobre la base de que ahora rigen operaciones más complejas. Quiere decir que la usura está inserta, pero está inserta en una forma especial. ¿Qué quiere decir? No es ya el préstamo directo, sino el préstamo para consumo, que está institucionalizado. Esto tiene una larga historia moderna, pero el paradigma de esto fue mediados del siglo XIX. Bueno, no sé si la generación de ahora se acuerda, las famosas máquinas de coser Singer alemanas, pero también hubo otros productos, ¿no? Como las heladeras a hielo, antes de las heladeras eléctricas, etc. ¿Qué pasa? Llega un momento en que las empresas necesitan vender, pero los productos que venden no son accesibles al público. Entonces, las empresas favorecen el crédito para poder vender,
El crédito es una ayuda a la demanda. ¿Me explico? Para que haya más demanda, yo tengo que dar facilidades. Y una de las facilidades es fundamentalmente el crédito, no solamente el sistema de precios. Entonces, en Alemania, a mediados del siglo XIX, existió una revolución, la revolución de las máquinas de coser, porque por primera vez las mujeres alemanas, hubo también un procedimiento parecido en Estados Unidos, fueron los dos casos más relevantes, pero en todo el mundo moderno, ¿no? Que se hacía accesible algo a la ama de casa, que el ama de casa podía transformarse en costurera, hacer su propia ropa, coser, arreglar sus propios vestidos, etc. Entonces las máquinas de coser se empezaron a fabricar industrialmente, fue en gran escala, fue uno de los primeros productos, y entonces se habilita lo que es el préstamo para consumo, que es el préstamo inducido para aumentar la demanda. Ya no es el préstamo por necesidad directa, es el préstamo, llamémosle, por necesidad indirecta o por gusto o por cálculo, diciéndole usted puede hacer sus costuras, puede arreglar sus vestidos, puede coser, puede armar sus vestidos sin necesidad de ir a comprarlo al negocio con esta máquina de coser. Pero como es muy cara, yo entonces le habilito un sistema de préstamo y de pago por cuotas. Ahí es donde aparece en el siglo XIX la innovación revolucionaria de préstamo al consumo por autoahorro, por pago en cuotas, que es lo que hoy en día se utiliza muchas veces normalmente. Acá en la Argentina, por problema inflacionario, se ha desinstalado un poco, pero es importante tenerlo presente, es decir, el préstamo para consumo en forma colectiva. Y generalmente se hace por contratos de adhesión. Los contratos de adhesión es cuando vos firmás un mamotreto así, no sabés lo que dice la letra chica, pero es firme. ¿Usted quiere comprar un auto? Bueno, para comprar un auto tiene que firmar este contrato. La gente ni llega a leer el contrato, como incluso con artefactos domésticos, etcétera. Firma lo que se llama contrato de adhesión. El contrato de adhesión es cuando a vos, el vendedor, te impone las cláusulas, mitigadas o no, buenas o malas, pero es eso o nada. Chau. Usted quiere comprar un auto, tiene que aceptar las condiciones de venta del auto, y lo mismo pasaba entonces. Pero ¿qué ocurre? No nos olvidemos que el préstamo se transforma así en un elemento económico de aumentar la demanda. ¿Me explico? Productos que no pudieran ser normalmente comprados, gracias a un sistema de crédito lo pueden hacer. Pero el sistema de crédito, a su vez, no es gratuito. Conlleva usura. En donde la empresa, aparte de trasladar los costos de usura que tiene la empresa, le cobra usura al comprador. ¿Me explico? Pese a que es en su beneficio, porque si no, digamos, si todas las operaciones se hicieran a crédito, la gente tendría que atesorar y todo. Entonces, la gran revolución financiera fue: no ahorre usted para juntar y comprar. Compre ahora, como dice, paga después. ¿Paga después cómo? A través de un crédito, a través de una financiación normalmente blanda, a pagar en 1, 2, 3 años. Cuando se trata de préstamos hipotecarios se puede hablar de 20, 30 años, que es lo que normalmente se utiliza en el mundo y se trata de volver hoy en día en la Argentina. Pero me explico, acá ha cambiado en el mundo moderno el concepto de usura. La usura ha sido incorporada al sistema de precios y a su vez dentro del sistema de precios que carga la usura existen mecanismos de comercialización con usura, es decir, la comercialización con interés por préstamo al consumo. Esto es muy importante porque en realidad
se ha pasado en distintas etapas. La primera etapa es la etapa del préstamo individual, personal, típico, característico, al préstamo colectivo. Pero también un préstamo colectivo anónimo, porque ya se establecen condiciones de contrato de adhesión donde ya se establecen condiciones tales que si la persona no paga, inmediatamente es demandada, es objeto de alguna penalidad, ¿no? Y allí es donde se produce la interrelación entre las empresas y los bancos prestamistas, porque muchas veces justamente para poder acceder a esos productos se necesita un préstamo bancario, ¿no? Ni hablar para comprar propiedades y otro más, que la gente necesita préstamo. La gente pudiente no, pero la gente normalmente que necesita llegar a un auto, llegar a una vivienda, sí lo necesita. Entonces, aquí hay que tener presente lo siguiente, que la usura en el mundo moderno está caracterizada primero porque el préstamo de personal ha devenido colectivo. Ya hay un sistema operando en eso, ya no es algo excepcional, ya toda la gente paga crédito. Y lo vemos diariamente, que el ejemplo usual y característico es lo que pasa con las tarjetas de crédito, las distintas tarjetas de crédito. Sí, se pueden utilizar como moneda corriente si uno usa tarjeta de débito, pero si uno utiliza tarjetas de crédito a más de una cuota, ¿no? Porque al mes no llevan interés, pero bueno, y sobre eso a su vez se pagan impuestos, porque las tarjetas no son totalmente gratuitas, y además devengan una comisión, por la cual hay un negocio bancario de por medio, con lo cual en todos esos costes son costes financieros que están metidas dentro del sistema de precios. Y de allí que yo recuerdo siempre el tema del concepto de usura social. ¿Por qué eso? Porque desde el punto de vista de incorporar el coste financiero al sistema de precios, la usura, es decir, el interés que hay que conllevan esos precios, transmite a un problema de usura social. ¿Por qué? Porque todos estamos pagando usura en alguna medida. Cualquiera sea la cosa que compremos, lo que hagamos con nuestro dinero. La usura social ya fue observada y condenada en la famosa encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891, referida a la cuestión obrera, donde también se refería a la usura social por esto de que creo que comentábamos en el programa anterior. En Europa, en Italia en particular, la usura es todo abuso de precios. Ojo, todo abuso de precios se considera usura. Por eso mencionaba el movimiento del padre Rastrelli y otros más. Y nosotros estamos frente a esa situación porque tenemos un mercado asimétrico. La gente no fija los precios son fijados unilateralmente por las empresas. No existe la libre competencia, no existe el libre mercado. 250 empresas formadoras de precios son los que determinan los precios de mercado. Y son empresas altamente endeudadas también, que trasladan el costo financiero al sistema de precios y después lo imponen porque son formadoras de precios. Por lo cual todo el mundo está pagando, dentro del sistema de precios, está pagando usura. Esto es importante señalarlo porque convivimos con esa usura. Y esa usura no solamente es colectiva, sino que es nacional y es internacional. A 40 años de la encíclica Rerum Novarum, el Papa Pío XI emitió otra encíclica mucho más pesada, la Quadragesimo Anno, en 1931, donde se refiere, ojo a la expresión, al imperialismo internacional del dinero, hablando de la condena de la Iglesia contra las formas de usura moderna y contra el predominio del capital financiero sobre el capital económico.
no es secundario, es decir, esto se viene advirtiendo hace tiempo, ¿no? Esta enseñanza de la Iglesia es importante recogerla por esto de que hablábamos la otra vez, de que ¿cuál es el sentido de la usura? El cobro en función del tiempo. Es la base de lo que ahora se exagera llamando valor tiempo del capital. En la llamada ciencia financiera, ciencia de las finanzas, hoy en día se denomina así, ciencia de las finanzas, existe un principio fundamental, grábense lo que es, el concepto de el principio del valor tiempo del capital. ¿Qué quiere decir eso? Que un peso hoy no vale lo mismo que dentro de un año, porque en el periodo de un año implica que hay un coste financiero y consecuentemente el valor del peso hoy no es el valor del peso dentro de un año. Y este es el principio fundamental de la finanza, que es el contrario al principio de la economía. Porque la economía, el empresario, hace sus costos a valor constante y después lo ajusta por las proyecciones que puede haber de cambio de moneda, de tipo de cambio. Pero primero, si yo voy a poner un negocio cualquiera, desde una panadería hasta un negocio cualquiera, primero hago mis costos a valor constante de hoy. Después puedo ajustarlo diciendo, bueno, pero si el dólar aumenta y todo así, yo tengo tal proyección de ganancia. Eso sí lo puedo hacer. En cambio, el financista hace el cálculo al revés. Calcula cuánto va a ser el diferencial de precio de aquí a un año. ¿Por qué? Porque hay una tasa de interés implícita, una tasa de interés que está metida dentro del coste de los productos. Esto es importante porque este es el ABC de las finanzas modernas. Y este es el ABC de por qué la economía depende de las finanzas. Porque dentro de la economía está metido el coste financiero. Y sobre estas cuestiones, fíjense ustedes que no se habla media palabra. De hecho, lo que hablábamos un par de episodios atrás, en la economía real está el 10% del monto en pesos que tiene el Estado emitido. Es decir, hay 9, 10 veces más de pesos en LELIQ, en PASES, en BOPREAL, que en la economía real. ¿Estamos de acuerdo? Toda esa masa de dinero es regla también a nivel universal, es decir, que en todo el mundo, las transacciones financieras son muchísimo mayores que las transacciones económicas. Entonces, el 90% que la gente piensa lo contrario, que la economía real es la que domina, y siendo la economía financiera ocupa el 90%. Sí, exacto. Y es tan abstracto, es tan etéreo que a veces es difícil asimilarlo, tomar conciencia de ello, ¿no, Héctor? Sí. Ese es el objeto de estas charlas informales, que yo pido disculpas siempre porque son charlas informales, no es una cosa académica pensando que lleguen al hombre medio, es decir, porque son cosas que no se le explican, ¿no? Siempre cito la frase de Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Cuando usted un economista le explica algo y no lo entiende, hágaselo repetir clarito y despacito. Y si aún así no lo entiende, porque lo están estafando, ¿no? Es como el vendedor de cosas que siempre le va a plantear algo así. Claro, cada tanto hay reacciones, cada tanto hay actitudes, ¿no? Las tenemos desde tiempos bíblicos, desde tiempos, mejor dicho, evangélicos, ¿no? Porque no por nada Jesús saca latigazos del templo a los mercaderes y a los usureros. La única vez que los evangelios relatan un enojo de Jesús es notable, es cuando Jesús se revela
contra el hecho que los templos, en ese momento eran los lugares de reunión de la gente, los mercaderes hiciesen sus negocios, ¿no? O la famosa libra de carne del personaje de Shakespeare, ¿no? Donde hablaba de una finalidad transeconómica, transfinanciera del préstamo. Que creo que eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del sistema financiero internacional y del poder del dinero que eso conlleva, porque ahí entra a jugar el dinero como poder, es decir, cuando los grupos empresarios ya no solamente arman sus planes de negocios, sino también se proyectan a las estructuras de poder e influyen sobre las estructuras de poder del Estado. Don Héctor, me parece espectacular. Quedamos así para la semana que viene. Vamos a tratar esto que plantea de la estructura financiera internacional y quiénes son los operadores en este juego de las finanzas internacionales que se lleva el 90% de esta economía financiera, especulativa y usuraria. ¿Nos vemos la semana que viene? Sí, de acuerdo. Gracias.